en función de la lucha que ustedes llevaron adelante y que hoy todavía se mantiene, obviamente la necesidad de seguir buscando memoria, verdad, justicia, sobre todo en un contexto en el que hay discursos negacionistas que siguen planteando que acá no hubo un terrorismo de Estado, que no hubo un plan sistemático y que además tuvo como objetivo fundamental ir sobre los sectores que peleaban por condiciones de vida justas, sí. Y en ese caso el movimiento obrero organizado, ¿no? No es casual que haya sido ese plan sistemático como objetivo a ir en contra y llevar adelante, bueno, los horrores más nefastos que todavía hoy estamos esperando que terminen de tener justicia. Pero bueno, es importante eso, reconstruir esa memoria colectiva para seguir repensando la realidad y transformándola, sobre todo en un contexto donde los discursos de derecha y los discursos fascistas están tan presentes en esta sociedad, ¿no? En mi caso vengo a hablar desde la identidad de trabajadora. Me conmueve estar en la universidad, una universidad que habité mucho tiempo, no me recibí, es una deuda pendiente claramente que tengo, pero que me ha permitido construirme desde una identidad de clase y de pensar la vida desde otro lugar definitivamente. Victoria hizo poco ahí una síntesis de nuestro proceso colectivo. En principio, yo trabajo en el subte hace 29 años, ingresé el 15 de septiembre de 1994, sin experiencia laboral, sin experiencia sindical. Era una década muy hostil y muy nefasta para los sectores populares, para el movimiento obrero, pleno menemismo, políticas neoliberales, enorme desocupación. En ese proceso yo terminé el secundario, intenté buscar trabajo durante mucho tiempo, eran colas inmensas que recorríamos sin posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Tuve 2 trabajos informales en el medio hasta que estuvo la posibilidad de ingresar al subterráneo. Mi papá era ferroviario, a partir de, digamos, su posibilidad de avisarme que estaba buscando y generar ahí la posibilidad de ingreso. En ese momento el servicio de subterráneo se privatiza en 1994, se privatiza en un contexto de deterioro de las condiciones de trabajo que habían logrado todas esas comisiones internas de la década del 70 y del 80, por pelear por condiciones de trabajo dignas y que incluso durante la dictadura, manteniendo huelgas adelante, habían podido avanzar en términos de condiciones de trabajo. El 94 significó la privatización de la mayoría de los servicios públicos del Estado y en ese sentido en ese contexto se da la privatización del subterráneo. El plantel que estaba en el subterráneo pasa a ser solo una cuarta parte a través de retiros voluntarios, a través de amedrentamientos, es que logran que la mayoría de los trabajadores no tengan permanencia en el subterráneo, reducen el salario, aumentan la jornada de trabajo, tercerizan la mayoría de las tareas que se realizaban dentro del convenio colectivo y de hecho deja de regir ese convenio colectivo de trabajo para ya no tener prácticamente ningún parámetro de condición que de alguna manera regule las condiciones de quienes habían ingresado en ese momento. En ese momento ingresamos en una gran mayoría trabajadoras y trabajadores que no habíamos tenido ninguna experiencia sindical, por lo cual había un proceso de enorme persecución por parte de la patronal. La herramienta fundamental de disciplinamiento era el despido, te despedían por cualquier cosa, por lo cual esa primera etapa fue centralmente de resistencia, casi sin saberlo, casi sin hacerlo conscientes, empezamos a ver la necesidad de entablar relaciones y vínculos de solidaridad entre trabajadoras y trabajadores, empezar a conocernos, a poner mínimamente en nuestras conversaciones qué era lo que nos estaba pasando, y había realmente situaciones que nosotros manifestábamos como carcelarias, no teníamos ni la posibilidad de ir al baño, vos entrabas y no sabías cuándo salías, era la persecución permanente. En ese contexto ingresamos todo ese colectivo de trabajadoras y trabajadores. A lo largo del tiempo pudimos ir afianzando esos lazos de solidaridad fundamentales y empezar a entablar ahí por lo menos ámbitos de organización. Aparecieron unas primeras agrupaciones clandestinas. ¿Por qué clandestinas? Porque quien llevaba adelante la seguridad de la empresa en ese momento, Metrovías, era justamente alguien que estaba vinculado a la AAA, que llevaba adelante procesos de investigación de lo que hacíamos, nos seguían.
por lo cual esos primeros vestigios de organización se dieron a través de organizaciones clandestinas, nos reuníamos sin que se supiera, claro, aparecían volantes sin firma, que sí, nadie sabía, pero que empezaban a manifestar cuáles eran las condiciones de trabajo en las que estábamos. Ese proceso se fue a medida del tiempo fortaleciendo y a partir de eso hubo la posibilidad, por un lado, entiendo yo también con la experiencia de compañeros que habían sido militantes, que venían de militar en organizaciones peronistas o en organizaciones de izquierda, que de alguna forma nos fueron nutriendo a quienes no teníamos ningún conocimiento sindical y nos permitieron ir generando un ámbito de organización. Se pudo constituir dentro de la burocracia, ahí había un sindicato que no nos representaba, que debía de alguna forma generar condiciones de trabajo óptimas para nosotros y por el contrario, eran quienes habían sido cómplices de ese proceso de deterioro de las condiciones de trabajo, por lo cual empezó ahí a generarse un cuerpo de delegados que de alguna forma empezó a tomar voz y empezó a tomar representación de las necesidades que teníamos en ese colectivo. A lo largo de los años pudimos llevar adelante la pelea y la lucha por aquellas reivindicaciones que nos habían sido arrebatadas. Obviamente la principal estuvo dada por la recuperación de la estabilidad laboral, esa manera de disciplinamiento permanente que tenía la patronal, de despedirte sin ninguna explicación. Pudimos frenarla a través de una huelga simbólica e histórica y a partir de ahí seguir avanzando en la recuperación de todas esas condiciones que nos habían sido arrebatadas. Por ejemplo, la recuperación de la jornada de 6 horas, lo que contaba Victoria en términos de la tercerización. Eso significaba que un conjunto de compañeras y compañeros habitaban el mismo ámbito en el que estábamos nosotras y nosotros, sin ningún tipo de condición de trabajo, sin ningún tipo de regulación. Entraban en un horario y podían estar 12 horas y les decían que no se podían ir, cobraban un salario realmente sumamente precario, de austeridad permanente. Entendimos los trabajadores que estábamos en relación y las trabajadoras que estábamos en relación formal que era necesario que asumiéramos además esa pelea, porque hoy no solamente era que estos compañeros y compañeras estuvieran en esa condición, sino que además obviamente incidía de alguna forma en nuestra condición de trabajo. Eso significó un proceso también de debate en los diferentes ámbitos para que los compañeros entendieran por qué se daba esta situación. Pero si yo estoy bien, yo tengo garantizadas mis condiciones, pero a vos no te importa que el que está al lado tuyo cobra 3 veces menos que vos, trabaja el triple de horas que vos, no tiene ninguna condición, o pasa esto que lo echan. Bueno, eso significó ir construyendo una perspectiva y una conciencia de clase que claramente pudimos ir a lo largo del tiempo constituyendo y fortaleciendo. Nuestro sindicato este año cumple 15 años, es un sindicato muy joven que tuvo primero este proceso de conformación, dando pelea o intentando dar pelea dentro de una organización sindical que no nos representaba, pero en la permanencia de situaciones de violencia, de habernos llevado a procesos de desafuero y además de la continuidad de la política de ese sindicato, obviamente representando los intereses de la patronal, tuvimos la definición de conformar una propia organización, que se conformó en el año 2008, este sábado 2 de septiembre van a ser 15 años, y esa conformación se llevó además con la legitimidad y la discusión y la representatividad de los compañeros y compañeras. Llevamos adelante un plebiscito en las diferentes líneas del subte, en la que se participaron mayoritariamente y el 98% de los compañeros y las compañeras definieron que teníamos que ser un sindicato propio y ese es el que hoy nos representa a la Asociación Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Subte y Premetro, AGTSIP. Reconocer las desigualdades en términos de género llevó su tiempo también, porque bueno, en una primera etapa estábamos abroqueladas en términos de defendernos de esas condiciones que claramente eran muy precarias y muy nefastas. Pero a lo largo de lo que fue pasando el tiempo empezamos a ver que las compañeras, que las mujeres no teníamos las mismas condiciones, y no solamente eso, sino que no teníamos la posibilidad de llegar a fin de mes. Y mientras los varones, los hombres tenían la posibilidad de concursar, de pasar a los sectores de tráfico, de tener un mejor salario, nosotras estábamos contenidas en lugares con tareas feminizadas. La atención al público, la evasión, puntualmente era el ámbito en el que estábamos.
A partir de eso es que empezamos también a generar entre las propias trabajadoras la necesidad de organizarnos, de plantearnos la necesidad de organizarnos para poder acceder a aquellos puestos que históricamente nos hacían vedados. Nos decían directamente, ustedes no van a ser nunca ni guardas ni conductoras porque son mujeres. Sí, no es una tarea para ustedes, es una tarea para los hombres. Bueno, fuimos ahí organizándonos, hicimos petitorios, dimos las peleas también en los propios cuartos a los compañeros para de alguna forma ponerles, bueno, ¿qué es lo que estamos planteando? Condiciones de igualdad, la posibilidad de acceder a un salario que nos permita, obviamente, tener cierta autonomía, y a lo largo del tiempo eso permitió que hoy tengamos compañeras en los diferentes sectores de tráfico, incluso llegando al nivel más alto de la escala salarial. Tenemos compañeras guardas, tenemos compañeras conductoras, maniobristas, que es la conducción especializada. Yo soy conductora en la línea A, fui boletera, fui guarda y actualmente conductora. Y obviamente eso implicó que pudiéramos tener otra participación en términos de las condiciones de trabajo. Hoy todavía estamos dando esa pelea, porque claramente no estamos en todos lados. Esa es una consigna que nos hemos planteado, nos queremos en todos los lugares de trabajo. Hemos sí avanzado en términos de que las compañeras pudieran trabajar en los turnos noches como limpieza, otro aspecto que durante muchos años no fue permitido, porque incluso la empresa interpretaba que a la noche las mujeres tenían que estar cuidando sus casas a sus hijos. Esa era la respuesta que nos daban de manera institucional. Lo llegaron a escribir. O sea, esa fue la devolución de la empresa a un pedido de audiencia diciendo no son horarios compatibles para las mujeres. Para las señoritas, claro. Bueno, logramos que las compañeras pudieran trabajar en el turno noche como nocheras. Tenemos compañeras en instalaciones fijas, en telecomunicaciones y electromecánica, y nos falta todavía toda la incorporación en los ámbitos de talleres. En los últimos años pudimos conformar un pliego de condiciones de trabajo, porque también es eso, pensar el ámbito laboral, pensar las negociaciones colectivas en términos de las necesidades cotidianas reales. A partir de eso pudimos incluir en el pliego de condiciones de trabajo, a través del proceso dado en las asambleas en los sectores, los plenarios de delegados y delegadas, la discusión de asumir como una perspectiva gremial también necesidades que tienen que dar respuesta a esas cuestiones que son cotidianas y que nos atraviesan. Incorporamos, de hecho, en el año 2015 la licencia por violencia de género, que fue de hecho la primera en el ámbito privado que pudo conformarse a través de la negociación colectiva. De la misma manera, la universalización de las licencias por cuidado de hijos, de hijas enfermas, que hasta ese momento era solamente en el convenio que estaba ahí vigente hasta ese momento, era solamente correspondía para las compañeras trabajadoras, entendiendo que quienes cuidamos somos las mujeres. Logramos universalizarlo y hoy tienen los compañeros en su conjunto, trabajadoras y trabajadores, la posibilidad de tomar días de cuidado para hijos enfermos en relación de 10 días por cada hijo. Está en nuestro pliego de condiciones de trabajo el planteo del cupo laboral travesti trans, porque todavía hoy el mundo del trabajo no genera condiciones para su incorporación, y por eso entendemos que tiene que ser una política gremial y sindical. Lamentablemente discutimos con una patronal que no tiene ninguna perspectiva de género, que además no ni siquiera toma la legislación vigente, mientras la ley avanza en términos de derecho, porque así lo hemos logrado en términos sociales. Las empresas todavía siguen resistiéndose a que estas políticas se incorporen y permitan, obviamente, pensar en ámbitos de trabajo más habitables y, obviamente, con derechos para el conjunto de la sociedad. Hoy estamos dando una pelea que consideramos histórica. Está hecho acá el compañero secretario de Salud Laboral acompañándonos, que es en defensa de la vida. Desde el año 2008 las trabajadoras y los trabajadores del subte venimos denunciando la presencia de asbesto en la red de subterráneo, que está presente en todos los sectores y en las diferentes líneas. Nos enteramos a partir de la articulación que hemos logrado constituir con organizaciones de subte del mundo, en España. Esas formaciones que se compraron y se adquirieron a través del gobierno de la ciudad en el periodo del macrismo, tenían asbesto. De hecho ya habían generado muertes en España de trabajadores, y esas formaciones
se compraron, se comercializaron, estando hace 20 años específicamente prohibida la comercialización de ese material. Hoy estamos llevando adelante una pelea, incluso eso, cuando los medios de comunicación intentan cegarla, invisibilizarla o de alguna forma distorsionar nuestro reclamo, es una pelea en defensa de la vida para las trabajadoras y los trabajadores del subte, pero para el conjunto de la ciudadanía que toma ese transporte y que lo habita. Venimos reclamando, hasta el momento tenemos 3 compañeros fallecidos por exposición al asbesto, tenemos 6 compañeros con pronóstico de cáncer, 86 compañeros que tienen afecciones varias en función de la exposición a este material. Por eso es que entendemos que es necesario que se lleve adelante una planificación para retirar ese material cancerígeno, que obviamente también es necesario que de alguna forma se pueda mitigar lo que tiene que ver con la exposición. Por eso nuestro reclamo a la reducción de la jornada semanal, que lo venimos planteando en los diferentes ámbitos, que tiene que ver, imagínense ustedes, estamos en un lugar absolutamente cerrado, con la posibilidad de exponernos a ese material de forma permanente, y por eso consideramos que es muy importante que se lleve adelante desde el Estado las políticas necesarias para mitigar esa exposición de nuestra parte y obviamente para reducir hasta que se elimine por completo ese material. Me parece necesario, retomando en cuestión de lo que decía Victoria al principio, las compañeras tenemos una enorme participación sindical, digo, en el mundo del trabajo, que obviamente está condicionada al sostenimiento que todavía tenemos hoy de las tareas de cuidado. Es muy importante seguir democratizando el mundo del trabajo, porque no tenemos las mismas posibilidades, porque tenemos dobles o triples jornadas de trabajo, que implica que muchas veces no tengamos la posibilidad de acceso ni de permanencia en el mundo laboral. Es necesario que se avance en ese sentido. Las organizaciones sindicales tenemos la responsabilidad de generar esas condiciones, pero siempre hemos estado y habitamos los espacios de manera... perdón, me cojo un poquito de agua. De manera activa, garantizando obviamente la militancia de forma permanente. Y por otro lado, me parece muy necesario, en términos de los discursos, antisindicales, de estigmatización del sindicalismo que se está dando hoy por hoy, el movimiento obrero ha tenido un rol protagónico siempre en defensa, en general, no digo en defensa de los procesos democráticos, en relación a procesos de transformación muy necesarios. Hoy estamos en un momento, en una coyuntura muy necesaria para pensarlas en términos de ciudadanía. Se está poniendo en disputa la continuidad de derechos o la posibilidad de avanzar en términos de eliminar todas esas condiciones que hemos logrado. Por eso me parece muy necesario generar estos ámbitos de encuentro, de reflexión, de reconstruir esa memoria colectiva, que es una herramienta de transformación y que creo que tenemos mucho para dar en ese sentido.